Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando González Rivera y yo les voy a explicar lo que es las topologías de red. La topología de red es el arreglo físico o lógico en el cual los dispositivos informáticos se conectan entre sí sobre un medio de comunicación. De estas redes o topologías existen tipos. La primera que veremos será la red de anillo. Las estaciones se conectan formando una circunferencia. Cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. Cada una tiene un receptor y un transmisor, que hace la función de repetidor, pasando la señal a la siguiente estación. En este tipo de red, la comunicación se da por el paso de un token. De esta manera se evita pérdida de información debido a colisiones. Si algún nodo de la red se cae de la comunicación, en todo el anillo se pierde. En la topología de anillo, todos los nodos están conectados a un único medio de transmisión, ¿sí? En forma consecutiva, digamos. Si este nodo se quiere comunicar con el nodo B, entonces primero la información tendría que pasar por el nodo o por los nodos intermedios. Eso implica que si alguno de los nodos intermedios falla, igual fallaría la red. O si fallase alguna porción del anillo, también la red colapsa. Sus ventajas. La primera, los datos fluyen en una sola dirección. La segunda, cada estación recibe los datos y los retransmite al siguiente equipo. La siguiente es el mínimo embotellamiento de los datos en la red. Es una topología sencilla en su funcionamiento. Cada dispositivo recibe el paquete de datos transmitido. Sus desventajas es que como están unidos, si falla un canal entre los nodos, toda la red se cae. Se soluciona con canales de seguridad o conmutadores que reciben los datos. Y ahora vamos a pasar a la red de malla. Es una topología de red en la que todos los nodos están conectados unos a otros. Si la red de malla está completamente conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. Tenemos también la topología de malla. En una red de topología de malla se caracteriza por tener redundancia. Esto quiere decir que si un nodo se quiere comunicar con otro, y llegase a fallar la ruta principal, bueno, tendrá otras alternativas para llegar. Sus ventajas. Es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. No puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias comunicaciones y con todos los demás servidores. Si falla un cable, el otro se hará cargo del tráfico. No requiere un nodo o un servidor set tracker, lo que reduce el mantenimiento. Si un nodo desaparece o falla, no afecta en absoluto con los demás nodos. Sus desventajas. El costo de la red puede aumentar en los casos en los que se implemente una forma alámbrica. La topología de red y las características de la misma implican el uso de más recursos. La disponibilidad del ancho de banda puede verse afectada por la cantidad de usuarios que hacen uso de la red simultáneamente. Ahora pasaremos a la red de bus. En esta topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicación por medio de unidades de interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto. La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. Entre sus ventajas están que es muy sencillo el trabajo que hay que hacer para arreglar una computadora a la red. Si algo se daña o si una computadora se desconecta, esa falla es muy barata y fácil de arreglar. Es muy barato realizar toda la conexión de la red, ya que los otros elementos a emplearla no son costosos. Los cables de internet y electricidad pueden ir juntos en esta topología. I've been left out alone like a damn criminal. I've been praying for help, cause I can't take it all. I'm not done. Permite priorizar las comunicaciones de distintas computadoras. Se permite conectar a más dispositivos gracias a la inclusión de concentradores secundarios.
Permite priorizar y aislar las comunicaciones de distintas computadoras. Cableado punto a punto para segmentos individuales, soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. Entre sus ventajas está: si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja se queda aislado. Si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera quedará aislada del resto. Se requiere más cable. La medida de cada segmento varía determina por el tipo de cable utilizado. Si se viene abajo el segmento principal, todo el segmento se viene abajo con él. Ahora vamos a pasar a la red jerárquica. En la topología jerárquica, la topología se desarrolla de forma similar a la topología de estrella extendida, pero en su lugar de enlazar los hubs o switches, el sistema se enlaza con un computador que controla todo el tráfico de la topología. Sus ventajas: cableado punto a punto para segmentos individuales, soportado por multitud de vendedores de software y de hardware. Sus desventajas: la medida de cada segmento viene determinada por el tipo de cable utilizado. Es más difícil su configuración. La medida de cada segmento, si se viene abajo el nodo principal, toda la red se viene abajo con él. Ahora vamos a pasar a los componentes básicos de una red. Los componentes básicos para montar una red son: 1. El servidor. Es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza otras funciones. Las estaciones de trabajo. Se pueden conectar a través de la placa de conexión de red y del cableado correspondiente. Sin embargo, las estaciones de trabajo son generalmente sistemas inteligentes. Las terminales inteligentes son los que se encargan de sus propias tareas de procesamiento, así que cuanto mayor y más rápido sea el equipo, mejor. Las terminales tontos, en cambio, utilizan el espacio de almacenamiento así como los recursos disponibles en el servidor. 2. Tarjeta de conexión de red. Permite conectar el cableado entre servidores y estaciones de trabajo. En la actualidad existen numerosos tipos de placas que soportan distintos tipos de cables y topologías de red. Las placas contienen los protocolos y órdenes necesarios para soportar el tipo de red al que está destinada. Muchas tienen memoria adicional para generar los datos enviados y recibidos, mejorando el rendimiento de la red. La compatibilidad a nivel físico y lógico se convierte en una cuestión relevante cuando se considera el uso de cualquier placa de red. Hay que asegurarse de que la placa pueda funcionar en la estación deseada y de que existen programas controladores que permiten al sistema operativo enlazarlo con sus protocolos y características a nivel físico. 3. El cableado. Una vez que tenemos las estaciones de trabajo, el servidor y las placas de red, requerimos interconectar todo el conjunto. El tipo de cable utilizado depende de muchos factores que se mencionarán a continuación. Los tipos de cableado de red más populares son el par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Además, se pueden realizar conexiones a través de radio o de microondas. Cada tipo de cable o método tiene sus ventajas y desventajas. Algunos son propensos a interferencias, mientras que otros no pueden usarse por razones de seguridad. La velocidad y longitud del tendido son otros factores a tener en cuenta por el tipo de cable a utilizar. El cable de par trenzado consiste en dos hilos de cobre trenzados aislados de forma independiente y trenzados entre sí. El par está cubierto por una capa aislante externa. El cable coaxial se compone de un hilo o conductor de cobre envuelto por una malla trenzada plana que hace las funciones de tierra. Entre el hilo de conductor y la malla hay una capa gruesa de material aislante y todo el conjunto está protegido por una cobertura externa. El cable está disponible en dos espesores, grueso y fino. El cable grueso soporta largas distancias pero es más caro. El cable fino puede ser más práctico para conectar puntos más cercanos. La conexión de fibra óptica. Esta conexión es cara pero permite transmitir la información a gran velocidad e impide la interferencia de las líneas. Como la señal transmitida a través de la luz, existen muy pocas posibilidades de interferencias eléctricas o emisión de señal. El cable consta de dos núcleos ópticos, uno interno y otro externo, que refractan la luz de forma distinta, y la fibra está encapsulada por un cable protector.